Durante la Semana Santa se recuerdan los últimos días de la vida de Jesucristo. Es una semana llena de cultura, tradición y símbolos religiosos católicos. En casi todas las ciudades y pueblos hay procesiones estos días, debido a la importancia de la Iglesia Católica en la historia de España. Los días festivos de la Semana Santa son el Domingo de Ramos, el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. El Domingo de Ramos se recuerda la entrada de Jesús en Jerusalén. A las 12 del mediodía, la gente va a una iglesia con ramas de olivo y palmas para que el sacerdote las bendiga. El Jueves Santo se recuerda la Santa Cena, en la que Jesús se despidió de los apóstoles. El Viernes Santo se recuerda el Vía Crucis y la crucifixión, es decir, el último camino que recorrió Jesús y su muerte en una cruz. El sábado se recuerda que Jesús está muerto y se espera que resucite. El Domingo de Resurrección es el día que, según la Biblia, Jesús resucitó y subió al cielo. En algunas regiones también es fiesta el lunes de Pascua, día en que se celebra el final de la Semana Santa. Cada procesión recuerda un momento de la Biblia. Esta procesión tiene un ambiente alegre porque simboliza, como hemos dicho antes, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén a lomos de un burro. Las procesiones de otros días tienen un ambiente serio, porque representan el dolor que sufrió Jesús antes de morir. Sin embargo, la procesión del Domingo de Resurrección vuelve a tener un ambiente alegre. Los creyentes forman sociedades llamadas hermandades o cofradías, dedicadas a Jesús o a su madre, la Virgen María. Por ejemplo, la Cofradía de Nazarenos de la Soledad de Santa María. Las cofradías sacan un paso de una iglesia y lo llevan por las calles. Los pasos son estructuras con adornos, flores y una escultura de Jesús o la Virgen. La procesión la encabeza una cruz, llamada cruz de guía. Las personas que acompañan el paso se llaman nazarenos o penitentes. Van vestidos con túnicas que son de colores diferentes en cada cofradía. Muchas cofradías llevan un capirote y una capucha que ocultan el rostro, porque antiguamente se colocaba a los condenados por motivos religiosos. En una procesión también puede haber soldados romanos que llevan a Jesús a la cruz. Los pasos pueden ir seguidos por bandas de música. Los costaleros llevan a hombros los pasos. Como son muy pesados, los costaleros han de caminar muy despacio y coordinados. Pueden ir fuera o dentro del paso. El capataz da instrucciones a los costaleros, hablándoles en voz alta y dándoles ánimos. Para el capataz, conducir el paso es una responsabilidad y, sobre todo, un honor. Descansamos y hacemos algo bonito aquí. ¿Vale? Venga, señores, que vosotros podéis con esto y con más. Vale, señores, ¿se sienten las señores? Pues venga, señores. Venga. Faena, señores.
Los costaleros deben descansar con frecuencia. Ahora dejan de caminar. Es duro, pero para ellos es un privilegio. Lo hacen con mucha ilusión y fe, porque le ofrecen su esfuerzo al Cristo o a la Virgen de la que son devotos. Al cabo de unos minutos, vuelven a levantar el paso y siguen caminando. En las frecuentes paradas, alguien puede cantar con mucho sentimiento una saeta, una canción de estilo flamenco dedicada a Jesús o a María. La sangre dejará aquí porque ya le reventó. Ay, ay, ay. La sangre dejará aquí. La Semana Santa cada año se celebra en fechas diferentes. El Domingo de Ramos es el primer domingo después de la primera luna llena después del equinoccio de enero. Esto sucede en marzo o abril. El periodo de 40 días previos al Domingo de Ramos se llama Cuaresma. Existe la costumbre de no comer carne los viernes de la Cuaresma, aunque esta costumbre se sigue cada vez menos. Un postre típico de la Semana Santa son las torrijas. Esta semana cierran los colegios, así que para muchas personas son unas pequeñas vacaciones de primavera para descansar o, si pueden, viajar. Miles de personas acuden para ver las procesiones. Los no creyentes observan con respeto esta tradición. Los creyentes sienten fe, emoción y mucho sentimiento cuando pasa la procesión. Las procesiones más espectaculares y concurridas se celebran en el centro de España, en las ciudades de Andalucía y sobre todo en Sevilla.